El día de hoy, por fin, entramos en el último periodo de la filosofía antigua, la antigüedad tardía, de la mano de Plotino, fundador del neoplatonismo, que será tan importante en el pensamiento medieval y también en el idealismo alemán. En esta oportunidad nos centraremos en la metafísica plotiniana, en su sistema de hipóstasis, tratando de responder a la pregunta de cómo surge la multiplicidad a partir de un principio uno. Sin más, comencemos. Plotino vivió en el siglo III después de Cristo. Era egipcio y desarrolló su carrera en la icónica ciudad de Alejandría. Su obra, Las Eneadas, fue compilada y organizada por su mayor discípulo, Porfirio. Las Eneadas consisten en 6 grupos de 9 tratados cada uno. Plotino, a su vez, se presenta como un exégeta de la filosofía anterior, en especial de Platón. De hecho, parece que él tomó el principio 1 del Parménides de Platón. Por otra parte, la finalidad de su filosofía era lograr la unión del hombre con la divinidad, es decir, esa unión mística que suele asociarse al pensamiento de Oriente. Y para ello el hombre necesita purificarse. Ahí radicará la ética de Plotino, que sirve a su propósito filosófico, o podría decirse religioso, pues en ese sentido la filosofía plotiniana tiene tintes religiosos, en una época en donde se busca la salvación del alma. Entonces, la metafísica de Plotino consiste en un sistema de 3 hipóstasis como causas concatenadas entre sí, donde de lo superior procede lo inferior y hay una dependencia ontológica de lo inferior respecto de lo superior. En ese sentido, debe entenderse como un sistema de procesión desde el primer principio, el uno, hasta la materia, que no es considerada una hipóstasis porque no produce nada. Veamos cada una de ellas. Primera hipóstasis, el uno. Se caracteriza por ser sobreabundancia de ser y pensamiento, es decir, los sobrepasa, y por ello no se puede decir que el uno sea ser o pensamiento, está más allá de ellos, los trasciende. Siguiendo a Platón, Plotino identifica al uno con el bien. Además, Plotino aclara que nada puede decirse del uno, nada puede predicarse del uno, es decir, no se le puede atribuir ningún predicado o característica porque lo trasciende, pues es indeterminado, y los predicados solamente pueden atribuirse a algo determinado. Todo predicado resulta inadecuado, por ello se dice que es inefable. Solo puede hablarse de lo uno de manera negativa o por analogía. Incluso el nombre uno resulta inadecuado, pero de alguna manera hay que referirse a él. Teniendo en cuenta todo esto, igual, Plotino le atribuye ciertas características. El uno es simple, indivisible, indeterminado, siempre idéntico a sí mismo, inmóvil, ilimitado, indeterminado, incognoscible, pues solo lo determinado puede ser conocido y nombrado. A su vez, el uno se caracteriza por ser una ilimitada o infinita potencia productora, es decir, es actividad autoproductora, y por ello engendra en reposo. Al permanecer por su propia perfección y sobreabundancia, produce. ¿Y cómo surge o procede algo de lo uno? ¿Por qué surge la multiplicidad e imperfección de un principio perfecto y uno? Todo procede del principio por su propia necesidad, por su potencia inefable. Es como si esa potencia se desbordara. Su misma potencia lo lleva a producir, a engendrar. Lo uno genera por su propia perfección. Plotino describe la procesión o emanación con el símil de la luz, donde la fuente originaria nunca deja de ser. Citando a Reale,
el uno se autopone libremente y de esta manera actúa como una potencia infinita que se expande por necesidad, produciendo lo distinto de sí. En ese sentido, la procesión puede entenderse como una irradiación de luz desde una fuente luminosa en forma de círculos sucesivos. Entonces surge la segunda hipóstasis, la inteligencia o espíritu, nous en griego. Con esta segunda hipóstasis surge la dualidad, pues la inteligencia es sujeto y objeto al mismo tiempo. Es sujeto que intelige las ideas y es justamente objeto del inteligir, en tanto las ideas están en ella. Las ideas, también llamadas razones o semillas, son las formas platónicas. En ese sentido, es el primer paso hacia la multiplicidad. La inteligencia desea contemplar el uno y entonces se contempla a sí misma como un reflejo o una imagen de ese primer principio. Y de una manera similar a como surge la inteligencia, surge el alma, la tercera hipóstasis. El alma es el vínculo intermedio entre el mundo inteligible o suprasensible y el mundo sensible. Es incorpórea e indivisible y además contiene reflejos de las ideas. En ese sentido, el alma es una imagen múltiple de la inteligencia. Heredando la concepción griega de Psyché, el alma es vida porque es movimiento y por ello da vida a todo lo demás, es decir, a lo sensible. Además, las ordena y las gobierna, es entendido como un principio rector. Es una y múltiple al mismo tiempo, pues todas las almas individuales son parte de ella, por decirlo de alguna manera. El alma surge en tanto la potencia que procede desde la actividad de la inteligencia se dirige a contemplarla, a la propia inteligencia. Entonces, ahí, en ese momento, el alma extrae su propia subsistencia. A su vez, el alma humana forma parte de esa alma como tercera hipóstasis. Es decir, que todas las almas humanas son una conjuntamente. Por esa razón, el alma humana preexiste a su unión con el cuerpo y sobrevive tras la muerte del cuerpo, pero pierde la memoria de su existencia terrenal. Por un lado, la unión con el cuerpo es vista por Plotino como algo natural y necesario para la experiencia del alma, pero por otro es entendido como una caída para el alma, y por ello es necesaria la purificación del hombre. No obstante, puede purificarse o redimirse gracias a que el nous del hombre, es decir, la parte superior del alma, no se contamina con la materia. Su finalidad es la unión mística con el uno. Es decir, en primera instancia, el alma se encarna por necesidad ontológica, como dice Reale, para actualizar todas las potencialidades del universo. Pero luego se deja llevar por la materia y entonces se produce la caída. Por último, la materia es entendida como carencia, privación, oscuridad, mal y como la antítesis de lo uno. A diferencia de las hipóstasis, no es realidad subsistente y no produce nada. Citando a Reale, la materia surge del alma como una extremidad del círculo de luz que se transforma en oscuridad, y el alma le otorga una forma para iluminarla. La materia no es subsistente ni produce nada, por eso, como dije anteriormente, no es considerada una hipóstasis. Y el mundo físico, entonces, es un reflejo de las ideas. Como hemos visto a lo largo de este video, Plotino llega a los límites del lenguaje, que se muestra incapaz de expresar la realidad divina, aquel principio uno del que todo surge y al que todo retorna. Entonces la realidad divina resulta inefable, inexpresable y solo puede ser captada en una experiencia directa, la experiencia mística o extática, y todos los seres humanos están llamados a seguir este camino.
Y hasta acá el video de hoy. Realmente espero que lo hayan disfrutado y les agradezco mucho por haber llegado hasta acá. Nos vemos en el próximo video.